Entonces, gracias, repito, a cada uno que están allí colocando sus saludos, que sí, que se escucha bien, muy bien, amados. Saludos a cada uno otra vez. Mientras van entrando más hermanos, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad que nos regala de poder, por estos medios, de dirigirnos a cada uno de ustedes y a los que escuchan la palabra en diversos lugares del planeta. Que esto es una gran bendición, el tener la internet y estas plataformas virtuales nos permiten llegar donde físicamente no podríamos llegar. Entonces, oremos. Señor, gracias por esta mañana. Padre, gracias por tu bondad, por tu amor, por tu gran amor y misericordia y todo lo que has previsto para nosotros en Cristo. Gracias por hacernos participantes, Señor, de esta gloriosa verdad, por hacernos también participantes de una vida real, de esa vida Zoe que has impartido a cada uno de los hijos que han sido engendrados en Cristo. Gracias, Señor, por guardarnos. Gracias, Señor, por ayudarnos. Gracias, Señor, por darnos la salud, la vida. Gracias por preservar la vida de nuestras familias, Señor. Sabemos que es por causa de tu propósito y que por pura gracia nos has, Señor, establecido en esta voluntad perfecta que es Cristo en nosotros. Gracias, Padre, por esta mañana, por cada uno de los amigos que están conectados, Señor, por este medio, por cada uno de los que van a escuchar esta palabra. Que esta palabra, Señor, sea una palabra viva en cada corazón, una semilla viva en cada uno de nuestros corazones, Señor, y que podamos pasar más allá de los limitantes humanos, de las situaciones difíciles, de las circunstancias, Señor, que nos intentan detener, pero con base en la palabra que hemos recibido de ti, Señor, podemos saber que no hay nada que pueda limitar nuestra vida, limitar la expresión de esa gloriosa vida, ni limitar, Señor, el proyecto y la visión que tú nos has dado, que es que Cristo sea conocido en el ámbito natural y la tierra pueda ser llena del conocimiento de la gloria de Dios. Gracias, Padre. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bien, amados, vamos a ir buscando ya nuestras Biblias. Si usted tiene su Biblia por ahí, por favor, búsquela y esté listo y preparado para buscar diversos textos que vamos a estar en esta mañana analizando, recorriendo. Hoy tenemos una palabra, yo sé que es importante para usted y para mí también, para todos nosotros, pero quiero decirle que toda situación por la cual usted haya atravesado, independientemente o aparte de la que a nivel general se vive, hay situaciones personales, situaciones individuales que cada persona vive. Aún hay cosas que nadie sabe, pero que alguien está viviendo allá solo dentro de sí, con cargas, con sufrimientos, con heridas, con preocupaciones. Pero quiero que sepa que una de las cosas importantes a entender en el concepto bíblico es que dice el texto que Dios tiene cuidado de nosotros. El Señor le habla a los discípulos y a la gente que le escuchaba y les decía que no se angustiaran, que no hicieran lo mismo que los paganos, que se afanan por todas las cosas periféricas o todas las cosas a las que llama el Señor añadidura, porque deberían saber, según lo que Jesús les dice, que el Padre se ocupa de cada cosa de ellos. Imagínense que en Mateo 6 él dice que si Dios viste aún a los lirios del campo, a las flores, que si Dios alimenta a las aves del cielo, los cuida, les provee siempre el sustento, dice, ¿cuánto no hará de ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, quiero decirle esta mañana que independientemente, repito, cuál sea su situación, Dios se ocupa de ti. Hay un salmo que dice, aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Es la oración del salmista, que sabía que aunque él estuviese afligido y necesitado, él sabía que Dios estaba pensando, note la expresión que usa, pensando en él. Esa expresión pensar es darle a Dios una figura que se usa mucho, es el antropomorfismo.
pareciera que Dios tuviera una mente para pensar. Lo que está diciendo es que Dios está ocupado de nosotros. Dios tiene la tarea, se toma la tarea en su gran amor y su misericordia de tener cuidado de cada uno de nosotros como sus hijos, como cuerpos. Y por eso somos guardados, somos prosperados, somos bendecidos. Y usted ha sido prosperado y bendecido. Usted tiene todas las razones del mundo para decirle gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu favor. Y esto, mis amados, hace y marca la diferencia. Hoy quiero, leer un texto que se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 10 al 13. Repito, voy a leer un texto que se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 10 al verso 13. Y voy a leerlo aquí en esta versión, la NTV, y dice de la siguiente manera: amados hermanos, ojo lo que dice el apóstol Pablo, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Pues algunos de la casa de Cloé me han contado de las peleas entre ustedes. Mis amados hermanos, algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo soy seguidor de Apolos, o yo soy seguidor de Pedro. Otros dicen, yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en fracciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Este texto es un texto que realmente ha sido bastante leído por el cristianismo, por hablarlo de esta manera. Pero es un texto que contiene, hermanos, una cantidad de cosas impresionantes que hoy de pronto vamos a desarrollar lo que Dios nos permita desarrollar. Pero lo que quiero decirle a manera de introducción es que hay una necesidad urgente en los hijos de Dios que comprendamos algunos aspectos claves del evangelio. Ahora, el evangelio no lo podemos comprender a manera de doctrina, si bien por ahí uno se inicia, ¿no? Aprendiendo las doctrinas, los fundamentos, el principio, cosas. Pero el evangelio se tiene que concebir como el Señor lo ha concebido. El Señor ha concebido el evangelio como la vida de Cristo dada a los hombres desde la realidad de la reconciliación en Cristo. Repito, el evangelio Dios lo ha concebido como la vida de él mismo dada a los hombres desde o a través de la realidad de la reconciliación en Cristo. Por lo tanto, comprender el evangelio desde este punto que les acabo de pronunciar cambiaría mucho la manera como nosotros hemos visto el evangelio a lo largo de la historia. Porque si bien el evangelio a lo largo de la historia se ha visto como una religión a la que los que pertenecen tienen ciertas características, pero más la gente ha tenido un concepto de las características de los que están en el evangelio, de que son gente que externamente marcan una diferencia, de que gente que si son las mujeres se visten con X tipo de vestido, los hombres también están de manera particular. O sea que las personas han enfocado el evangelio solo en una visión externa de quien dice portar, ojo, el evangelio. Y a raíz de eso, los hijos de Dios han caído también, o hemos caído en una situación complicada. Cuando yo no entiendo, escúcheme bien, cuando yo no entiendo el evangelio como una vida, ojo con eso, cuando no entiendo el evangelio como la vida de Dios dada al hombre en Cristo, entonces me pasaré el tiempo, voy a usar un término que quiero que lo comprenda bien, me pasaré el tiempo siendo un catador. ¿Qué significa esta palabra catador? La palabra catador significa una persona que se dedica a probar o a catar un alimento o una bebida para informar de su calidad y de sus propiedades. Repito, cuando yo no comprendo el evangelio como una vida que me fue dada, me paso el tiempo siendo un catador. ¿Han escuchado o han visto que hay catadores de vino? Gente que es experta en probar ciertos tipos de vino para determinar cuál es el mejor. Pareciera ser que la iglesia de Corinto estaba teniendo este problema.
Los hermanos de Corinto tenían varios maestros y pareciera que ellos se habían vuelto catadores de predicaciones. Por ejemplo, algunos decían, no, la verdad es que yo soy un seguidor 100% de Pablo. Otros decían, yo soy un seguidor fiel y hasta la muerte de Pedro. Otros decían, no, mijito, no se imagina, yo soy un gran seguidor de Apolos. Y estos tres que acaban de mencionar, Pablo, Pedro y Apolos, eran referentes importantes y prominentes en cuanto al entendimiento de la realidad del evangelio en su época. Vemos entonces que hay una división en ellos. La pregunta es, ¿a qué se debió el gusto por alguno de ellos? ¿A qué se debió el gusto por alguno de ellos para terminar diciendo que preferían a alguno? Y había un cuarto grupo que decía, yo únicamente soy seguidor de Cristo. Los cuatro estaban un poco equivocados. Esto es muy interesante. Pero note, yo lo que pienso es que cuando ellos toman esta manera de pensar, de que se sentían más alineados, quizás más cercanos a uno de los predicadores de la época, era porque realmente ellos se habían dedicado solo a escuchar, a ver y a mirar con cuál se identificaban más y cuál les parecía mejor predicador. Cuando digo catadores, creyentes catadores, estoy hablando de creyentes o personas que están mirando diversos, porque hoy, hermano, la oferta hoy es enorme. Hoy la oferta del evangelio es enorme. Hay diversos estilos, hay diversos tipos, hay palabra de todo tipo, de todo lo que usted quiera escuchar. Por lo tanto, cuando un creyente no ha comprendido lo que es el evangelio, que ya dijimos que es la vida de Dios mismo, impartida en Cristo, en cada uno de los hijos de Dios, ese creyente que no ha comprendido este concepto glorioso, entonces está pendiente para ser alguien que es un catador de predicaciones. Yo escuché muchas predicaciones, me parece que la mejor predicación es esta. El mejor predicador es este. Me identifico con este y yo soy seguidor de este tipo de predicador. Y mucho más ahora que hemos estado en tiempo de cuarentena o pandemia, en este confinamiento, usted encuentra en las plataformas virtuales un sinnúmero, mis amados, de ofertas, de predicaciones de todo tipo, congregaciones de todo tipo, y eso no está mal, está bien que la palabra sea predicada. El detalle es cuando los hijos de Dios no entendemos el evangelio y entonces nos sentamos un domingo, voy a ver cuál de estos X predicadores que está transmitiendo por Facebook me gusta más. Y comenzamos entonces a ser catadores de predicaciones, catadores de congregaciones, catadores de estilos, catadores de apariencias. Y entonces nos identificamos más con las personas que con quien realmente deberíamos estar identificados. Por lo tanto, desde esta concepción, el creyente se vuelve un catador, ya dije, de la congregación. Y en la ciudad donde está ya conoce todas las congregaciones y dice, después de haber visto todas, la mejor es esta. Después de haberlos escuchado a todos, el mejor es este. Pero hay un concepto que tiene que ser entendido y es que esa expresión o esa manera de ver las situaciones es una manifestación del operar de la carne. Por lo tanto, esta iglesia de Corinto era una iglesia que, a pesar de que el apóstol Pablo dice que ellos habían sido enriquecidos en todas las cosas, tenían abundancia de dones, conocimiento, entendimiento, pero operaban en la carne. Es así entonces, mis amados, que desde esta realidad que les acabo de comentar, vamos a hablar un poco acerca de un tema que se llama lo que Cristo es en mí. Repito el tema, lo que Cristo es en mí. Desde este concepto que el apóstol Pablo acaba de explicar acá de la iglesia y decirles a ellos que Cristo no estaba dividido en fracciones, tenemos que desarrollar un punto muy interesante. Note, mis amados, es por eso que a raíz de que el creyente se convierte en un catador, alguien que prueba y dice, wow, el mejor es este o acá, el creyente entonces comienza a establecer una demanda sobre aquel personaje o sobre aquella congregación que él considera que es la mejor. ¿Qué es una demanda? Le comienza a establecer una demanda y cada día una demanda sobre el líder, sobre el sacerdote, sobre el pastor, sobre su familia, que para él ellos son el ideal perfecto. Entonces hay una demanda de que
se endiosa a la persona porque no se está operando desde la realidad del Espíritu. Por lo tanto, amados, a raíz de eso es fundamental que entendamos, escúcheme esto, es fundamental que entendamos desde el tema que acabo de exponer, lo que Cristo es en mí. Es fundamental que entendamos que el creyente con mentalidad de antiguo pacto siempre tiene un concepto de que su líder es su intermediario, de que su líder es su intercesor, llámese pastor, llámese sacerdote, llámese, qué sé yo, predicador, bueno, lo que sea, rabino. Siempre el concepto de alguien con una mentalidad antiguo pacto, para ser más claro, con una mentalidad de religión, ese concepto será que quien a mí me representa, mi líder, va a ser mi intermediario entre la persona y Dios, o va a ser su intercesor ante Dios. Precisamente lo que el nuevo pacto derriba es que el hombre ya no tiene un intermediario humano para llegar a Dios, sino que el único intermediario, como dice la palabra, es Jesucristo. Por lo tanto, la mentalidad del antiguo pacto lleva a los creyentes a pensar que su pastor es su intercesor y es su intermediario. Entonces, por lo tanto, la persona siempre dice, pastor, usted que está más cerca de Dios, ore por mí, ¿verdad? Usted que tiene un poquito más de cercanía a Dios. Es más, otros dicen, usted que tiene vara con Dios. Expresiones que usamos para referirnos a que mi líder, mi pastor o mi sacerdote tiene cercanía a Dios y cosa que yo no puedo tenerlo. Noten los conceptos que se van desarrollando en las personas cuando no tienen conocimiento de lo que realmente es el evangelio y de lo que Cristo es en cada uno de nosotros. Entonces, a raíz de esto, vemos muchos creyentes heridos, porque pusieron una demanda sobre una persona, pero no se dieron cuenta que esa persona, desde la luz del nuevo pacto, es igual el líder, el representante, el pastor, sacerdote, es igual que cualquiera de los que está sentado en la banca o en la silla. Delante de Dios en el nuevo pacto no hay diferencia. Escúcheme, hermano, en el nuevo pacto no hay jerarquías, no hay diferencias. Por lo tanto, una de las características de toda religión es que tiene una persona que cree ser siempre el intermediario de la gente, entre la gente y Dios, el intercesor por la gente. O sea que sin esa persona no se puede hacer nada. Sin esa persona nadie puede tener acceso a Dios. Pero cuando Cristo viene, establece por la resurrección el nuevo pacto, derriba eso. Por eso dice, ya no necesitamos un intermediario. Él rasga cuando muere, se rompe la cortina que representaba la separación del hombre con Dios y establece al hombre siendo uno con el Espíritu, con una comunión ininterrumpida, con una realidad de vida que ya no es que el hombre va a buscar a Dios, sino que Dios vino y se impartió en el hombre, y esto marca la diferencia. Por lo tanto, entender el nuevo pacto es entender la vida que me ha sido dada, y desde esa vida que se me impartió y que a su vez me engendraron en Cristo, la genética de Cristo se va desarrollando en el Hijo hasta llenarlo todo. Por lo tanto, amados, esto se hace importante. ¿Por qué se hace importante? Porque, por ejemplo, desde eso que acabo de decir, conceptos como el que sigue, la verdad es que yo soy un miembro de la congregación, pero soy un miembro inactivo. ¿Ha escuchado usted gente que dice estas clases de cosas? Yo soy un miembro, pero un miembro inactivo. No, yo soy solo un asistente, porque las personas tienen el concepto de que ser un miembro activo del cuerpo de Cristo es participar en alguna actividad que en la congregación se hace. Y es bueno que todos tengan el concepto, el deseo de participar en actividades que en la congregación se hacen, como estar al frente en la plataforma, hacer parte de algún equipo que ayuda en el desarrollo de la congregación. Pero el concepto que esto ha creado en los creyentes es que cuando no tienen ninguna actividad el domingo en el salón, entonces son miembros inactivos, ojo con esto, del cuerpo de Cristo. O en su defecto dicen, no, yo no tengo ningún ministerio. ¿Por qué? Porque no participo en ninguno de los que vemos o visiblemente se notan cada domingo en la reunión. Analicemos este tipo de casos, ¿verdad? Quizás a usted le ha pasado alguna vez. A veces pensamos que si no estamos en alguna actividad donde aparecemos frente a los demás, entonces no estamos activos en el cuerpo de Cristo. Pero quiero que sepa que el ser miembro activo del cuerpo de Cristo no está determinado por alguna actividad que tú haces en el desarrollo de una reunión o de una actividad
valga la redundancia. Ser miembro activo de Cristo es estar claro y entendido y consciente de lo que Cristo es en mí. Por lo tanto, lo que hace que nuestro cuerpo, todos los miembros funcionen bien, note esto, es la manera como nuestro sistema circulatorio funciona por todo nuestro ser. En alguna parte de nuestro cuerpo, cuando deja de circular bien la sangre, también deja de funcionar y por ende se va a morir, está determinado el fracaso. Entonces, igual, el cuerpo de Cristo no está determinado por las actividades que haga, sino que tanto de la vida de Dios circula por ese cuerpo, que tanto de la vida de Dios circula por ese cuerpo. Y es así que el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Corinto que Cristo no había sido dado por fracciones a las personas, que él no estaba dividido, que lo que indica es que este Pablo que les dice eso en otro contexto, también dice que Cristo es el todo y en todos. Ahora, es un punto muy clave que nosotros tenemos que erradicar de nuestro pensamiento. Nosotros no somos miembros del cuerpo de Cristo porque hagamos una actividad. Somos miembros del cuerpo de Cristo porque la vida del Padre en el Hijo circula por ese cuerpo y por cada miembro se ve la manifestación de esa vida. Mi amado, vale la pena entonces saber lo que Cristo es en nosotros. Por lo tanto, no hemos entendido es que en el reino de Dios todos los que hemos sido introducidos en este reino somos hijos de Dios de tiempo completo. Somos hijos de Dios de tiempo completo. Este es otro punto. A veces decimos, y yo sé que usted ha escuchado el concepto, es que yo sirvo de medio tiempo en la iglesia. Que se acabe ese concepto de la iglesia, que se elimine ese concepto de los hijos de Dios. Imagínense, algunos sirven de medio tiempo y otros que no sirven, según ellos, no están ni de medio tiempo. Que se acabe ese concepto porque es un concepto equivocado. Usted es hijo de Dios a tiempo completo. Usted es un ministro de Dios a tiempo completo. Usted es un siervo, un servidor de Dios a tiempo completo. Usted es un luminar a tiempo completo. El concepto de tiempo completo o de medio tiempo o de nada es un concepto traído de la tradición. Es un concepto que se heredó de nuestra tradición para decir entonces que solamente soy un ministro cuando hago algo en el desarrollo de la reunión. Esto es clave para que nosotros entendamos que Cristo en nosotros es más que una actividad. Cristo en nosotros es más que un aparecer ante un público. Cristo en nosotros es más que un estilo o más que individualismo. Era lo que los creyentes de Corinto pensaban, que Apolos era lo mejor. O sea que para ellos Apolos tenía lo máximo, lo demás nada que ver, o Pedro o Pablo. Otros religiosos decían, no, seguimos solamente a Cristo, no seguimos al hombre, pero todos estaban enfrascados desde la visión de que la carne lo lleva a usted a convertirse en un catador por excelencia. Es así, mis amados, que nuestra responsabilidad, escuche bien, no es caminar buscando ser alguien, sino manifestar algo que ya somos en Cristo. Quiero que tenga en cuenta estos conceptos que el Señor nos va dando y vamos escribiendo acá para que lo escriban en su cuaderno. La clave para caminar en la realidad de la vida de Dios no es caminar buscando ser alguien, más bien es manifestar algo que ya somos. Yo quiero ponerle un ejemplo a usted en esta mañana. Y quiero que, yo sé que todos en la casa podemos tener una cubeta de huevos, ¿verdad? Y si usted pudiera coger, yo pudiera tener un huevo acá en mi mano, un huevo de gallina. Yo le hago una pregunta, ¿qué le falta a ese huevo de gallina para hacer una gallina? Yo sé que usted está respondiendo ahí ya. No le falta nada. Todo lo que la gallina es, ¿sabe dónde está? En el huevo. Solo lo que falta es que por unos días una gallina o una incubadora haga el efecto de calentarlo para que el pollo, la esencia que está dentro del huevo se vaya, ¿qué? Formando. Cuando un bebé nace, ¿qué le falta a ese bebé para ser una persona? Para ser una persona común y corriente. ¿Qué le falta? ¿Será que el bebé hay que colocarle, bueno, nació el bebé, vamos a colocarle, a ver, unas 10 inyecciones para que mañana sea un ser humano?
vamos a colocarle, vamos a ponerle a hacer estas cosas para que mañana sea esto. No, el bebé cuando nace tiene todo lo que necesita ya de antemano para ser lo que es. Entonces, aquí hay un punto muy interesante. Nosotros no somos alguien esperando madurar para ser. No somos personas que estamos esperando madurar para ser entonces hijos de Dios. No, somos hijos de Dios y con base en esa realidad, nosotros vamos creciendo hasta desarrollar todo el potencial que ya tenemos. Repito, el huevo lo que necesita es que la gallina lo caliente un poco para que salga ese pollito y en un proceso de crecimiento va desarrollando todo lo que ya tenía. Nada externo necesita que se le inyecte al huevo para que entonces sea un pollo de verdad. Es un pollito desde que la gallina pone el huevo. Es una persona, es un ministro, es un hijo de Dios desde que el bebé nace. Por lo tanto, amados, esto tiene que ser claro. Los hermanos de Corinto ignoraban que no era Pablo, que no era Pedro, que no era Apolo, sino que era Cristo en ellos. Note el concepto del cuarto grupo. Nosotros somos seguidores de Cristo. Sí, lo seguían, pero Cristo no estaba en ellos. Wow. Pero Cristo no había sido revelado a ellos. Pero Cristo no había sido manifestado en su corazón como una realidad de vida. Por lo tanto, mis amados, ¿qué es lo que Pablo dice más abajito en el versículo 24 del capítulo 1 a esos hermanos que estaban con esas divisiones, con esos problemas, con ese estilo de estar catando predicadores y catando predicaciones? ¿Qué es lo que Pablo dice en el versículo 24 del capítulo 1? Les dice, ¿saben ustedes, amados, lo que ustedes se han perdido para andar mirando a quién siguen? Si siguen a Pablo, a Pedro o a Apolos. Note, verso 24 dice, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Note, eso es lo que Cristo era en ellos, pero no como ellos se veían en Cristo. No te imaginas todo lo que Cristo es en ti. El problema es que nunca ves desde tu realidad de vida lo que Cristo es en ti, sino que ves lo que tú eres y lo que tú quieres ser. Esto tiene que ser entendido, amados. Cristo era para estos creyentes el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Escuche lo que voy a decirle, por favor, y tome nota de este concepto que es glorioso. Una cosa es el deseo almático de ser como Cristo. Por favor, escúchelo con atención y no me juzgue antes de que lo entienda. Una cosa es el deseo almático de ser como Cristo y otra cosa es saber desde el Espíritu lo que Cristo es en mí. Voy a repetirlo. Una cosa es el deseo almático de ser como Cristo. Ojo, almático. Pero otra cosa es saber desde el Espíritu lo que Cristo es en mí. La mayoría se ha pasado la vida o nos pasamos la vida en la religión queriendo ser como Cristo. Dígame si no. Te le preguntaban, ¿cuál es su modelo? Jesús, Cristo, wow. Pero era un deseo almático y desde ese deseo almático no se puede ser como Cristo. Note, la realidad es saber desde el Espíritu lo que Cristo es en mí. Por lo tanto, escuche esto, por favor. No se adelante. El alma nunca podrá ser como Cristo a menos que sea absorbida por la vida de Dios. El alma nunca podrá ser como Cristo a menos que sea absorbida por la vida Zoe. El apóstol Pablo lo dice en una de sus cartas a los Corintios. Cuando esto mortal o cuando lo almático, lo carnal sea absorbido por la vida ahí es Zoe. Lo que indica es que el proceso de desarrollo de los hijos es un proceso donde el espíritu o la vida de Dios va absorbiendo mis deseos almáticos. Amado, es bueno que identifiquemos si hasta hoy hemos vivido en Cristo, pero con deseos almáticos de ser como Cristo. El problema es que esta congregación quería ser como, si yo soy seguidor, digo que soy seguidor de Pablo, seguidor de Apolos o de Pedro, porque quiero ser como uno de ellos. Note, lo que están diciendo de manera implícita es, la verdad es que yo sigo a Pablo y quiero ser como Pablo. Yo sigo a Pedro y quiero ser como Pedro. O sigo a Apolos y quiero ser como Apolos. Y otros dicen, no, yo sigo a Cristo y quiero ser como Cristo. Era un deseo desde su alma no edificada, desde su carne. Era un deseo, mire, el deseo almático de toda la gente es ser como Cristo. El problema es que no serás como Cristo a menos que tu alma sea absorbida por la vida Zoe.
A menos que el alma sea absorbida en su totalidad, el alma sea totalmente inmersa en esa realidad del espíritu, para entonces no querer ser, sino saber lo que Él es en mí. ¿Sí ven la diferencia? Muchos quieren ser, pero no saben lo que Él es en ellos. En esto, hermano, esto es fundamental entenderlo, porque cuando usted deja de querer ser para que Él sea en usted, wow. Pero antes de que Él sea en usted y yo tenemos que saber lo que Él es en nosotros. Y aquí, mire, aquí radica el problema de la iglesia, en que todos los que están buscando a Dios quieren ser. No, yo estoy buscando a Dios porque quiero ser una mejor persona, quiero ser un mejor papá, quiero ser un mejor hijo. Todo esto ocurre cuando se sabe lo que Él es en nosotros. Por favor, entienda el concepto. No es que ahora no voy a hacer nada para ser mejor, no. Es que la vida que me impartieron desde el Espíritu, una vez yo lo comprendo por esa renovación del entendimiento, entonces será evidente, natural, ser un buen papá, ser un buen esposo, ser un buen hijo, ser un buen ciudadano, ser un buen trabajador, ser un buen ministro, ser un buen siervo de Dios, mejor dicho, será natural desde la vida que se porta, desde el Espíritu. Por eso quiero repetir este concepto, y yo sé que algunos lo están por ahí buscando para anotarlo. Escúcheme, este concepto es importante. Una cosa es el deseo almático de ser como Cristo, y otra cosa es saber desde el Espíritu lo que Cristo es en mí. Y desde esa realidad, cuando usted comienza a verlo por los ojos y con el lente del Espíritu, se da cuenta que está completo en Cristo. Y aquí es un punto clave, que está tan completo en Cristo que no necesita depender de personas para sentirse completo, sino que la realidad de la vida que en su espíritu ha sido dada lo hace estar completo, pero desde el entendimiento de esa vida. No simplemente por repeticiones de cosas, no simplemente por repetir frases. Muchos dicen esta semana repita esta frase y la gente se va repitiendo frases. No es más eso que un evangelio de repeticiones, que un evangelio de frases positivas, de decretos que no tienen ningún poder, porque la palabra me habla que el poder de Dios en el evangelio consiste en creer que la vida de Cristo está en mí, y eso nos lleva de fe en fe. Por lo tanto, amados, se hace indispensable saber que mi alma tiene que ser absorbida por la vida de Dios. Solo entonces podemos decir lo que Pablo dice en Romanos 8:1. Note cómo en Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están, note la expresión están, ese verbo estar, en Cristo, esa expresión también es dentro, en medio de, o sea, en Cristo, los que no andan, hay un andar conforme, que quiere decir con la forma de la carne, almático, sino conforme al Espíritu. Por lo tanto, los amados de Corinto querían ser, ¿verdad? Pero olvidaban que el único que es Cristo el Señor, el Eterno. Y Él dentro de mí es una realidad que hace sentir o vivir realizado a todo hijo de Dios, independientemente de las situaciones que esté viviendo, complejas o complicadas en el diario vivir. Entonces, a esta gente le faltaba entender lo que Cristo era en ellos. Ellos querían ser. Miren, nosotros somos personas, hermanos. Escúcheme esto. Somos personas que no debemos hacer algo para hacer. Quiero que esto sea claro. Hacer algo para hacer. Porque cuando se trata de hacer algo para hacer todo lo que Él dijo que ya somos, entonces ¿sabe qué aparece? La manifestación de la obra de la carne. Las obras de la carne. En Gálatas 5:22 hay una lista. Pero a la lista de Gálatas 5:22 se le puede agregar más. Cuando yo quiero ser el mejor papá, desde mi alma y mi carne, es una obra de la carne, porque voy a ser desde mi propia naturaleza. Pero cuando yo sé lo que Cristo es en mí, sale de mí eso de ser un buen papá, sale de mí eso de ser un buen esposo, sale de mí, pero no como resultado del esfuerzo de mi alma, sino como resultado de la vida de Dios que me ha sido dada. Por lo tanto, amados, esto tiene que cambiar el concepto y saber nosotros lo que Cristo es en mí. Por lo tanto, el apóstol Pablo les dice allí más adelantito, entendiendo
para que ellos entendieran más bien cómo es el asunto, porque ellos estaban diciendo, quiero ser como Pablo, quiero ser como Apolo, quiero ser como tal, como tal. Y él les dice después lo que Cristo es en ellos, que es poder de Dios, sabiduría de Dios. Ahora dice, miren lo que ustedes eran. Note, verso 26 al 29 de la primera Corintios. ¿Cómo o qué eran ellos? Es lo que está diciendo. Capítulo 1 de primera de Corintios, verso 26 al 29. Note lo que dice. Dice, recuerden, amados, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie jamás puede jactarse en la presencia de Dios. Miren lo que está diciendo. Ustedes no eran importantes para que se estén jactando de querer ser. Ah, que yo soy como. Ustedes no eran importantes. Es más, Dios escogió de lo ridículo, dice el texto en esta versión. De lo más vil, dice en otra versión, para avergonzarlo. Entonces, hermano, cuando la vida de Cristo se me revela a mí como una realidad gloriosa en tiempo real, se acaban esas ansias de querer ser. Por eso es que la gente por años se pasa deseando o planeando u otros están decretando, este año voy a ser un mejor cristiano. Este año voy a ser un mejor cristiano. Pastor, téngalo por seguro, me lo han dicho, yo lo he escuchado. Este año voy a ser el mejor ujier, el mejor maestro de escuela dominical, el mejor cantante en el coro de la congregación, el mejor X, el mejor. Pero siempre es un querer ser desde un alma sin entender lo que Cristo es en nosotros. Y aquí radica el problema. Note que ahora, después de entender que no es lo que usted quiera hacer desde su alma, sino entender desde el Espíritu lo que Cristo es en usted, esto va a cambiarle a usted la visión. Mire, ¿por qué usted comenzó con un plan maravilloso con su familia? Bueno, mi esposa, este año vamos a ser los mejores, vamos a evitar las peleas, y a los 2 meses están agarrados otra vez. ¿Por qué? Porque están queriendo ser algo desde el alma, desde la naturaleza que no es la correcta, olvidando lo que realmente es, que es Cristo en nosotros, que se tiene que manifestar a manera de comportamiento, porque es allí donde el carácter invisible de Dios se hace visible en la funcionalidad de los hijos de Dios. Y entonces, no, pastor, yo sé que Cristo vive en mí, pero mire, es que no me aguanté a esta mujer, o es que no me aguanto a este hombre, o es que mis hijos no me los aguanto. Ese es el problema, es que tú quieres ser, pero cuando dejes el deseo de ser y entiendas por el Espíritu que Él es en ti, la vida de Dios, y comience esa vida a crecer en ti con un incremento constante, entonces, amados, eso tiene otra cosa diferente. Esto es diferente. Esto entonces es glorioso, porque ya vas a dejar de operar en tus deseos, en tus obras, en tus ansiedades. Y por eso, como dije al inicio, los catadores de congregaciones, los catadores de predicadores, los catadores de predicaciones siempre andan frustrados, porque dicen, ahora sí llegué a la mejor congregación, llegué a la mejor iglesia. A los 2 meses no les gustó algo del pastor, no les gustó algo del hijo del pastor, no les gustó algo del ujier, y se van a buscar otra. Y andan de lado en lado porque no han entendido qué es o quién es quien habita en ellos. Por eso el tema es lo que Cristo es en nosotros. Entonces, lo más importante con todo esto es que llegó el momento de despertar. Llegó el momento de despertar. ¿Por qué no miras a tu lado? Si es tu cónyuge, si es tu amigo, quien sea, dígale, llegó el momento de despertar. Cuando la Biblia habla de despertar, no tanto lo hace hablándonos del sueño físico. No, el sueño físico es para que el cuerpo se recupere y es para bienestar del cuerpo físico, pero es un despertar espiritual. Es un despertar en el espíritu. Por lo tanto, Efesios capítulo 5, verso 1. Efesios 5, verso 1, miren lo que dice. Puesto que son hijos amados de Dios, procuren parecerse a Él. Puesto que son hijos amados de Dios, Efesios 5:1, procuren parecerse a Él. En la versión Reina Valera dice,
imiten a Dios como hijos amados. Vamos a ver qué es lo que este versículo realmente está queriendo decir. Mire, hermano, usted no necesita parecerse físicamente, para parecerse físicamente a su padre o a su madre no tiene que hacer nada. O usted dice, yo voy a hacer, desde que nace, voy a hacer ejercicio para parecerme a mi papá. No, haga o no haga, se va a parecer a él. ¿Por qué? Porque tiene la genética del papá. Pero este parecerse acá tiene otra connotación. Porque el texto dice, procuren parecerse a él. Pero no está hablando de nada físico porque es espiritual. Entonces, ¿cómo me parezco espiritualmente a mi papá? Dios, ¿cómo? Es un punto muy importante, ¿verdad? ¿Cómo nos parecemos espiritualmente a nuestro papá Dios? Usted me dirá, pastor, haciendo penitencias, haciendo los ayunos, haciendo esto. Por eso digo, nada de eso va a hacer que te parezcas a tu papá. ¿Sabe qué es? Es ser consciente de la vida que tienes, de que la genética del Padre está en ti. Y cuando somos conscientes, entonces ya no operamos por otro tipo de vida, ya no queremos hacer cosas para hacer, sino que le damos el lugar a la vida de Dios dentro de nosotros. Y eso tarde que temprano se va a terminar usted pareciendo a su papá. Por eso dice, procuren parecerse a él. No tanto haciendo, sino siendo la imagen y siendo la semejanza, que fue lo que se nos dio en Génesis 1:26 cuando el Padre nos crea en el diseño eterno. Por lo tanto, amados, todas las religiones tienen una finalidad, es que la gente quiere ser mejor persona. Ténganlo por seguro. Hasta las religiones fundamentalistas, donde hay grupos bastante fundamentalistas que tratan de matar a otros para acercarse más a Dios. Lo hacen todos con un concepto de parecerse más a Dios. La pregunta ¿es correcto? No es correcto, porque para ser nosotros, como dice la palabra, parecidos a Él, no es por lo que hagamos, es por lo que entendamos de la vida que ya tenemos. Repito el ejemplo del huevito, ¿no? El huevo tiene, dentro de él está todo lo que la gallina es. La gallina, solamente el huevito nace, el pollito nace y comienza ya a crecer. Lo que necesita es un proceso de desarrollo. Pero ese proceso de desarrollo en los animales viene inmerso, innato allí, pero en nosotros tiene que verse a manera de entendimiento. Por eso se requiere un proceso de discipulado. Por eso es que Jesús dijo, hagan discípulos. ¿Para qué? Para tener yo hartos discípulos, no. Para ser el que más hace discípulos, no. Para tener la vida de Dios reproducida en más personas. Se trata de una reproducción de vida. Ahora, no es que yo soy el que doy la vida a la gente, yo soy el que les hablo para que ellos comprendan que el Padre les dio la vida en Cristo. Cuando ellos comprendan, entonces se dan cuenta que tienen todo lo que necesitan para que esa vida sea real. Entonces comienza el proceso de enseñar. El niño desde que nace con la capacidad de caminar. Pero cuando comienza a dar pasos, comienza a caerse, porque a medida que va practicando en un proceso práctico, estas cosas se van perfeccionando. Hermanos, esto no es un asunto, como muchos han pensado, de que hoy me voy a un encuentro y entonces vengo transformado. Esto no es así. O voy en este tiempo de no sé qué, de ayuno, de retiro, y vengo transformado. Por favor, quítese ese concepto porque no es el concepto bíblico. Usted no es transformado en un suceso o en un evento que usted asiste, usted es transformado en un proceso de entendimiento de la vida que ya porta. Por eso el tema es lo que Cristo es en mí. Lo que Cristo es en mí. Por lo tanto, parecernos a nuestro Padre, dice el texto, parezcanse a Él, pues son hijos amados. Lo que está diciendo es, será inevitable parecerse al papá porque portan la genética del papá. Y aquí no hay asunto como tal de hacer una prueba genética a los hijos, no, porque es que los hijos de Dios se van pareciendo a Dios, no físicamente, repito, porque Dios es espíritu, es que se tiene que evidenciar una vida diferente. Y no se trata de algo místico, no se trata de misticismo, de esoterismo, se trata de una vida natural que sale desde la realidad espiritual y que de manera natural se tiene que seguir evidenciando, amados. Usted no tiene que hacer un esfuerzo para amar a otros. Ojo con esto, porque muchos dicen, voy a hacer el esfuerzo de perdonar. Cuando el perdón, cuando el amor, cuando todas estas cosas son
expresiones de la vida que se nos dio, de la vida de Dios, no tendrá que ser un esfuerzo siempre y cuando su alma no sea la que gobierne. Porque si tu alma es la que gobierna, será imposible. Tú podrás perdonar de palabra, pero cuando ves a la persona tendrás un cólico terrible. Pero cuando tú comienzas a entender que es la expresión de la vida de Dios, alguien pudo haberte fallado de la manera más caótica, pero cuando lo ves, tú no lo ves desde un alma herida, lo ves desde el espíritu vivificante, y eso se convierte en una realidad que ni siquiera va a hacerte sentir mal porque veas a quien te ofendió. Por eso es que Dios dice que Él no se acuerda más de nuestros pecados. ¿Será que es amnésico? No. Es que cuando en el espíritu se vive la vida real, ya no se ve a otros desde la carne. Por eso Pablo dice, ya no conocemos a nadie según la carne, según el alma, sino según el espíritu. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no. Porque cuando se vive en la carne, siempre se va a estar recordando lo que el otro me hizo, que me ofendió, que me maltrató, que me falló, que no me quiso, que me abandonó. Pero en esta realidad de vida se trata no de vivir o ver a otros por la carne, sino desde lo que Cristo es en mí. Entonces, amados, desde esa realidad, desde este concepto o desde esta premisa, hacer hoy la voluntad de Dios, ojo, por favor, escúcheme esto que voy a decir y escríbalo y no me juzgue hasta que lo entienda. Hacer hoy la voluntad de Dios no es hacer lo que Cristo hizo. ¿Cómo así? Uy, Dios mío, está loco el pastor. Hacer hoy la voluntad de Dios no es hacer lo que Cristo hizo. ¿Sabe por qué? Porque Él ya lo hizo. Y no estamos para hacer lo que Él hizo, sino para manifestar lo que Él es. ¿Sabe por qué? Porque sus obras fueron consumadas. Lo dice la palabra. Dios descansó de sus obras, fueron consumadas. Por lo tanto, el evangelio que te dice que tienes que ser como Cristo, hacer lo que Cristo hizo, te está llevando a operar desde un alma equivocadamente. Pero no se trata de la voluntad de Dios, no se trata de hacer lo que Cristo hizo, se trata de manifestar lo que Él es, porque Él ya lo hizo en mí. Entonces, cuando intento hacer lo que Él hizo, olvidando lo que Él es en mí, ahí está el choque. Un choque de trenes. Quiero hacer lo que Él hizo, mi alma, olvidando lo que Él es en mí, desde el espíritu. Hay un choque de trenes. Y lo dice la palabra, que el espíritu y la carne siempre chocan. Pero usted tiene que entender por qué es que chocan. Porque la carne o el alma siempre quiere hacer. Yo quiero hacer lo que Cristo hizo. Y el espíritu dice, tienes que ser lo que Él es. Y ya Él lo es en ti. Por favor, que esto sea recibido, sea analizado para que también pueda ser, hermanos, revelado en nosotros y manifestado. Entonces, tú no puedes pretender hacer lo que Cristo hizo desde un alma totalmente equivocada, de una mente carnal, de una mente que piensa solamente en los intereses personales. Tú no puedes hacer lo que Él hizo para poder ser un buen creyente. No, tú desde la realidad de lo que Él es en ti, comienzas a vivir no pretendiendo ser un buen creyente, sino siendo el instrumento a través del cual Cristo es conocido, visto por nuestro carácter visible, se ve el carácter invisible de Dios. Por favor, si puede tomar nota de eso, hágalo. Por lo tanto, mis amados, lo más parecido a Dios, ¿sabe quién es? El que ama. Lo más parecido a Dios es el que ama. Porque note lo que el texto dice. Hijos amados de Dios, parezcanse a Él. ¿Verdad? O sea que lo más parecido a Dios es el que ama. Por lo tanto, desde ese punto de vista que el apóstol Pablo nos explica, nosotros adquirimos una norma de vida. Desde ese punto de vista, adquirimos una norma de vida. ¿Cuál es la norma de vida? Por favor, ahí el versículo 2 de Efesios capítulo 5. Usted lo puede leer. Yo estoy leyendo la versión NTV. Efesios capítulo 5, versículo 2. Ya leímos el 1, donde dice que somos hijos de Dios, amados por Él, entonces vamos a parecernos a Él. Y el verso 2 dice lo siguiente. Ojo con lo que dice. Y hagan del amor, note, hagan del amor su norma de vida. No estás diciendo hagan el amor, háganlo si quiere. Lo que dice es hagan del amor su norma de vida, pues también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda, dice, y sacrificio de olor fragante. ¿Qué
es lo que vamos a hacer nuestra norma de vida? ¿Qué es lo que vamos a hacer nuestra norma de vida? El amor. Y la palabra amor allí es agape, del verbo agapao, que significa un amor que se entrega sin esperar algo de vuelta. Un amor sacrificial que da todo por el objeto amado, que esto fue lo que Cristo hizo. Entonces, los hijos amados de Dios se parecen a Él, pero ¿cómo es que se parecen a Él? Cuando hacen del amor su norma de vida. Cuando hacen del amor su norma de vida. Hermano, mire, y todo esto parte del punto que iniciamos. La iglesia en Corinto estaba dividida. Al estar dividida, estaban evidenciando que no tenían el amor de Dios como norma de vida. Mire, hermanos, me duele tanto a veces personas porque no comprenden lo que uno predica. Siendo amigos por años, nunca más le vuelven a hablar. O sea que el amor de Dios no es su norma de vida, sino sus conceptos, la defensa de sus doctrinas, la defensa de sus creencias, la defensa de sus conceptos de hombres. Y enseguida dicen, no vuelven a acercarse. Alguien me dijo, a partir de hoy usted y yo tomamos diferentes caminos, siendo amigos de años. Nunca más volveremos a ser los mismos, me dijo. Porque según él yo predicaba cosas extrañas. ¿Dónde está la norma de vida de Dios en su vida? La norma de vida de nosotros no son las normas que me pone el pastor, no son las normas que me pone el presidente, que me pone el líder. Es una norma. Cristo es el amor de Dios. Por eso es que el texto dice, hagan del amor su norma de vida. El problema es cuando nosotros no entendemos el evangelio, sino que lo entendemos según nuestros criterios humanos. Y el evangelio no es, según el criterio humano, lo que la gente piensa, que el evangelio es para que a mí me vaya bien. El evangelio es la vida de Dios en el hombre por medio de la reconciliación en Cristo. Y esa es la buena noticia. Eso se llama la buena noticia. Por lo tanto, amados, la norma de vida de los hijos entendidos es el amor que brota desde lo que Cristo es en nosotros. Ay, Dios. Y voy a ir avanzando, terminando con otros textos muy importantes. Alguien dijo, abro comillas, la fuerza más grande es el amor. La fuerza más grande es el amor. No me acuerdo ni sé quién lo dijo, solo sé que alguien lo dijo, por eso abro comillas. Note, mis amados, la fuerza más grande es el amor, pero no el amor como expresiones de sentimientos humanos, sino el amor como una convicción real de que Cristo me habita, que sigue sin titubear a pesar de. El amor de Dios, si está en nosotros, amará al otro a pesar de lo que el otro es, sabiendo que no es por lo que el otro eso hace, sino por lo que Cristo es en mí. Nunca olvide ese concepto que por meses o años lo hemos trabajado aquí en esta casa. Usted ama a otros, yo amo a otros por lo que Cristo es en mí, no por lo que ellos son o hacen. Y aquí esto derriba el orgullo humano, esto derriba todo concepto humano, esto derriba toda habilidad humana, porque de eso se trata la gracia, de que Dios nos amó, no por lo que nosotros éramos, sino por lo que Él es. Él es amor. Por lo tanto, los hijos de Dios en el nuevo pacto, debemos ser la mejor evidencia de transformación que en el ámbito religioso. Esto lo digo y lo escribí porque pensando en que muchos creyentes al oír el nuevo pacto siguen operando en su alma pensando de que estamos en el nuevo pacto, Cristo lo hizo, me dio su gracia, vivo por gracia, entonces me relajo, me duermo, no hago nada, ya no oro, ya no leo la palabra, ya no quiero congregarme, bueno, ahora estamos en cuarentena, pero ya no quiero ofrendar, ya no hago esto porque estoy en el nuevo pacto. Es un alma que no entendió nada. Porque cuando el nuevo pacto se nos ilumina, hermano, no se imagina el poder que eso genera en las personas. Lo digo por experiencia, una dimensión totalmente diferente, donde ahora no se imagina la calidad del amor con lo que usted hace las cosas que antes hacía para ganar el favor de Dios, haciéndolas ahora desde lo que Dios ya hizo en Cristo y de lo que Cristo es en usted. Esto es muy diferente. Esto tiene que ser diferente. O sea, por lo tanto, ya es el tiempo de despertar para conocer lo que Cristo es en usted. No siga argumentando desde su alma. Muchos desde su alma dicen, no, es que el pastor, ¿por qué está predicando eso? ¿Por qué el pastor no hace aquello? No, por favor, trabaje con su alma y comience a entender lo que Cristo es en usted.
Entendidos debemos estar en todo lo que hemos recibido. De eso se trata el proceso, de que usted nació en Cristo como un bebé, pero lo que lo va a hacer caminar sólido y fuerte es a mayor entendimiento, mayor incremento, no que venga de afuera o que alguien se lo imparta, sino que ya la vida está. Repito, al pollo que nace nadie le imparte nada, solo comida. Solo cuido, pero de resto todo está dentro de él hasta que todo se desarrolle. Lo que necesitamos como iglesia es hacer discípulos para notificarles lo que hay dentro de ellos y comenzar a cuidarlos con el alimento de la palabra desde la vida de Cristo. Y yo quiero desafiarle a usted, se requiere hacer discípulos para que haya una reproducción de esta vida. Se requiere hacer discípulos para que haya una reproducción de esta vida, pero desde la verdadera vida Zoe, que Cristo es en nosotros. Necesitamos entonces madurar para administrar todo lo que el Señor nos ha dado. Necesitamos madurar para administrar todo lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Este concepto es claro. El ministro, escúcheme, por favor, escuche estos conceptos que sé que son edificantes para nosotros. El ministro, el hijo de Dios o el creyente no es alguien que llega a ser alguien. Escúcheme. Es alguien que sabe que está completo por lo que Cristo es en él. Es alguien que sabe. Mire, deberíamos partir de ese punto con la gente que recién conoce de Dios, enseñarles lo completo que están en Cristo, pero a partir de ahí es llevarlos en un proceso de discipulado, de edificación, para que como el pajarito que nace en su momento comience a ¿qué? A volar después de haber comenzado a ejercitar sus alas y a estar fortalecido en la comida que se le ha impartido. Por eso la palabra es una comida, el evangelio tiene que ver con una comida, pero la comida no es nada más aparte que la vida de Dios que ya nos fue dada en Cristo. Por lo tanto, mis amados, quiero leer aquí un texto en Colosenses 1:26. Colosenses 1:26 al 29, por favor búsquenlo allí, Colosenses 1:26 al 29, note lo que dice. Que es el plan secreto que ha estado oculto para todos desde el comienzo del mundo. Pero ahora Dios lo ha dado a conocer a su pueblo santo porque quiso que su pueblo entendiera esta grandiosa y maravillosa verdad para todas las naciones. Tenga en cuenta estas frases en esta versión de la NTV. Que antes no les había mostrado. El plan secreto es Cristo. Ojo, el plan secreto es Cristo que vive en ustedes, que les da la esperanza de disfrutar la gloria. Nosotros vamos a conocer a Cristo presentando, dice a Cristo, a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda la sabiduría que Dios nos da, pues queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. A tal fin, trabajo con mucho empeño, dice Pablo. Y en la Reina Valera dice que el misterio escondido es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Escuche esto. No habrá esperanza para la gente si no está Cristo a través de la gente. No habrá esperanza para la gente si no es Cristo a través de personas mostrando la esperanza de gloria. El evangelio no se trata de decirle a alguien, ¿quieres ir al infierno o al cielo? ¿Qué va a responder la persona? Al cielo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Deja de fumar, tomar. Así no es. El evangelio es Cristo a través de nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Sí ve, hermano? O sea, Cristo en nosotros. O sea, que si Cristo no es entendido como una vida dentro de nosotros, no hay esperanza para esta gente. No hay esperanza para la tierra, no hay esperanza para el mundo. La esperanza para el mundo es Cristo a través de ti. No es solo por los pastores o por los predicadores o por los sacerdotes. Es Cristo a través de cada uno de los hijos que ya son lo que Dios dice que son desde el entendimiento de lo que Cristo es en usted. Por lo tanto, amados, la única forma en que hay esperanza para el mundo es a través de Cristo en nosotros. La única forma en que hay esperanza para el mundo es a través de Cristo en nosotros. No hay esperanza para el mundo, sino es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, no es Pablo, no es Apolos, no es Pedro. Es lo que Cristo es en usted. Escúcheme, no es fulano de tal, no es el pastor tal, no es la denominación tal.
es lo que Cristo es en usted. Desde esa realidad, lo que Cristo es en usted, usted es lo que Él es. Usted no hace lo que Él hizo, usted vive en lo que Él es porque Él ya lo consumó. Cuando vivo en lo que Él es, se manifiesta Él a través de mí y entonces Cristo en nosotros sí es la esperanza de gloria. Amados, ha sido realmente una gran alegría poder compartir con ustedes esta temática. Y recuerde, usted no tiene que ser un catador que anda probando predicaciones de aquí para allá, catando ministros, catando iglesias, catando familias pastorales. No tienes que ser un catador, tienes que saber lo que Cristo es en ti. Bien, saludamos a cada uno de los que están acá. Saludo a mi amigo, ministro amigo Johan Pacheco desde Venezuela. Johan, un abrazo a la distancia, mi amado. Es un amigo de Venezuela. Saludo a Marta Cecilia Castro, saludo a Oneida Blanco Rodríguez, saludo a Viviana León, saludo a Yurley Urrego, Liliana Isabel, saludo también a Fernando Marín Vivas, saludos mi amado, saludos a Ismelda Galeano, saludamos también al pastor Juan Valdés, a Marinela Bayona, saludamos a Orlando Valdés, a Julia Judith Castro Romero, saludamos también a Raquel y Orozco Parra, la profe Raquel, y saludos, profe, con su familia. Saludamos también a ver, ¿a quién más saludamos? Saludamos a Byron Morón, a Milena Kersen, que está desde Alemania conectada. Jonathan Pachón, saludos, Jonathan. Omaida Sánchez, saludos, Omaida. Es una